Anciana es asaltada por dos ladrones, hasta que en un momento reconoce a uno de ellos y ambos quedan paralizados. Lo que sucedió después te dejará sin aliento. El grito desgarrador de doña Carmen resonó en el estrecho callejón, rebotando entre las paredes de ladrillo desgastado y perdiéndose en el bullicio de la ciudad indiferente. Sus ojos, nublados por las cataratas y el miedo, se abrieron de par en par mientras su cuerpo frágil se estremecía ante la violencia repentina que había irrumpido en su rutina diaria. «Por favor, no me hagan daño», suplicó con voz temblorosa, sus manos arrugadas aferrándose con desesperación a la correa desgastada de Toby, su fiel compañero canino de los últimos 15 años. Los dos asaltantes, figuras oscuras y amenazantes, se cernían sobre ella como buitres sobre una presa indefensa. Sus rostros estaban ocultos tras pasamontañas negros, pero sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y desesperación que Carmen reconoció instantáneamente. Había visto esa mirada antes, en las calles de su barrio empobrecido, en los ojos de jóvenes cuyas vidas habían sido devoradas por la droga y la desesperanza. «¡Cállate, vieja!», gruñó el más alto de los dos, acercando peligrosamente un cuchillo oxidado al cuello de Carmen. «Danos todo lo que tienes, o te juro que no volverás a ver la luz del día». El metal frío contra su piel arrugada hizo que Carmen sintiera que el mundo se detenía por un instante. En ese momento, toda su vida pasó frente a sus ojos. Los años de trabajo incansable como costurera, las noches en vela cuidando a su hijo enfermo, la soledad tras la muerte de su esposo. ¿Sería este el final de su camino? ¿Moriría en un callejón sucio, víctima de la crueldad de un mundo que parecía haberla olvidado? Toby, sintiendo el peligro que acechaba a su dueña, comenzó a ladrar furiosamente, mostrando los dientes y tratando de interponerse entre Carmen y los asaltantes. Su pelaje, una vez lustroso y ahora opacado por los años, se erizó mientras gruñía con una ferocidad que desmentía su pequeño tamaño y su edad avanzada. «Calla a ese maldito perro o lo haré yo», amenazó el segundo ladrón, más bajo y nervioso que su compañero. Su voz temblaba ligeramente, como si no estuviera completamente seguro de lo que estaba haciendo. Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas de arrugas, intentó calmar a Toby. «Shh, mi amor, tranquilo», susurró, su voz quebrándose por el miedo y la emoción. «Todo estará bien». Pero Toby, leal hasta el final, no cedió en su intento de proteger a la anciana. Con un ladrido feroz, se lanzó hacia el tobillo del asaltante más cercano, clavando sus dientes envejecidos, pero aún afilados en la carne del criminal. El grito de dolor y sorpresa del ladrón resonó en el callejón, mezclándose con los ladridos de Toby y los sollozos ahogados de Carmen. En un acto de crueldad impulsiva, el hombre sacudió violentamente su pierna, lanzando al pequeño perro contra la pared de ladrillos. El sonido del impacto fue como un puñal en el corazón de Carmen. Toby cayó al suelo, con un gemido lastimero, su cuerpo viejo y frágil temblando de dolor. «¡Toby!», gritó Carmen, olvidando por un momento el peligro que la rodeaba y tratando de acercarse a su mascota herida. «¡Oh, Dios mío, Toby!». El asaltante más alto la agarró del brazo con brutalidad, impidiéndole moverse. «Te dije que te quedaras quieta, vieja estúpida», rugió, sacudiendo a Carmen con tanta fuerza que sus huesos frágiles parecían a punto de romperse. En ese momento, algo cambió en el ambiente. El ladrón más bajo, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, pareció tensarse de repente. Su respiración se volvió errática, visible incluso a través del pasamontañas. «Espera», dijo con voz ahogada, extendiendo una mano temblorosa hacia su compañero. «Espera un momento». El otro asaltante lo miró con irritación. «¿Qué diablos te pasa? Agarra el bolso y vámonos de aquí». Pero el hombre más bajo no se movió. En cambio, dio un paso vacilante hacia Carmen, que seguía sollozando y mirando alternativamente a Toby y a sus agresores. «Señora», dijo el ladrón con voz temblorosa. ¿Cómo se llama?» Carmen, confundida y aterrorizada, apenas pudo responder entre sollozos. «¿Qué, Carmen?
Me llamo Carmen Gutiérrez. El silencio que siguió fue tan denso que parecía palpable. El ladrón más bajo se quedó inmóvil por unos segundos que parecieron una eternidad. Luego, con manos temblorosas, comenzó a quitarse el pasamontañas. «¿Qué mierda haces?», gritó su compañero, pero era demasiado tarde. El rostro que apareció debajo de la máscara era el de un hombre joven, no mayor de 30 años. Sus ojos, inyectados en sangre y rodeados de ojeras profundas, estaban llenos de una mezcla de horror, vergüenza y reconocimiento. Carmen sintió que el mundo se detenía por segunda vez en esa noche infernal. Su corazón, ya acelerado por el miedo, pareció detenerse por un instante antes de comenzar a latir con una fuerza dolorosa en su pecho. «¿Me Miguel?», susurró, su voz apenas audible. «¿Hijo mío?». El rostro del joven se contrajo en una mueca de dolor y vergüenza. «Mamá», dijo simplemente, y esa palabra cargaba el peso de años de ausencia, de decisiones equivocadas y de un destino que parecía haberse torcido irremediablemente. El otro asaltante, desconcertado por el giro de los acontecimientos, aflojó su agarre sobre Carmen. «¿Qué carajo está pasando aquí?», exigió saber, mirando alternativamente a Miguel y a la anciana. Miguel parecía incapaz de apartar la mirada de su madre. Sus ojos recorrían el rostro arrugado de Carmen, notando cada nueva arruga, cada marca que el tiempo y las penurias habían dejado en ella durante los años de su ausencia. Es mi madre», dijo finalmente, su voz quebrándose en la última palabra. El otro ladrón soltó una risa incrédula. «¿Tu madre? ¿Me estás jodiendo? ¿Estábamos a punto de robarle a tu propia madre?». Miguel no respondió. En cambio, dio un paso vacilante hacia Carmen, extendiendo una mano temblorosa como si quisiera tocarla, pero no se atreviera. Carmen, por su parte, parecía estar en shock. Su mirada iba del rostro demacrado de su hijo al cuchillo que aún sostenía en su mano, y luego a Toby, que seguía gimiendo débilmente en el suelo. «Miguel», repitió, como si al decir su nombre pudiera asegurarse de que realmente era él, de que esto no era una pesadilla cruel de la que despertaría en cualquier momento. «Hijo mío, ¿qué has hecho? ¿En qué te has convertido?». Las palabras de Carmen, cargadas de dolor y decepción, parecieron golpear a Miguel con más fuerza que cualquier puñetazo físico. Se tambaleó hacia atrás, el cuchillo cayendo de su mano y resonando con un tintineo metálico en el pavimento del callejón. Yo no sabía», balbuceó, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas sucias y sin afeitar. «Mamá, lo siento tanto. Yo no sabía que eras tú». El otro asaltante, viendo que la situación se le escapaba de las manos, comenzó a retroceder hacia la salida del callejón. «Esto es una locura», murmuró. «Me largo de aquí». Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, el sonido de sirenas de policía comenzó a escucharse en la distancia, acercándose rápidamente. «¡Mierda!», exclamó mirando frenéticamente a su alrededor. «Alguien debe haber llamado a la policía». Miguel, sin embargo, parecía no escucharlo. Su atención estaba completamente centrada en su madre y en Toby, que seguía inmóvil en el suelo. «Mamá», dijo, su voz quebrándose, «lo siento tanto. Por favor, déjame ayudarte. Déjame ayudar a Toby». Carmen, aún en shock, no se resistió cuando Miguel se acercó a ella y la rodeó con sus brazos. Por un momento el tiempo pareció retroceder. Ya no eran una anciana y un criminal en un callejón oscuro, sino una madre y su hijo pequeño, buscando consuelo el uno en el otro. El abrazo duró solo unos segundos antes de que la realidad volviera a imponerse. Las sirenas sonaban cada vez más cerca y el otro asaltante estaba cada vez más frenético. «Tenemos que irnos ahora», gritó, agarrando a Miguel del brazo y tratando de arrastrarlo. Pero Miguel se resistió. «No», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «No puedo dejarla así. No otra vez». Se agachó junto a Toby, examinando al perro herido con cuidado. El animal gimió débilmente, pero no hizo ningún intento de morder a Miguel. Quizás, en algún nivel, reconocía el olor del hijo de su dueña. «Está mal herido», dijo Miguel, la culpa evidente en su voz.
Necesita un veterinario urgentemente. Carmen, saliendo poco a poco de su estado de shock, asintió. Hay una clínica veterinaria a unas cuadras de aquí, dijo, su voz aún temblorosa pero recuperando algo de su fuerza. La del doctor Ramírez, él conoce a Toby. Miguel asintió, tomando una decisión en ese instante que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con cuidado levantó a Toby en sus brazos, sorprendiéndose de lo ligero que se sentía el perro. Te llevaré allí, dijo, mirando a su madre con determinación, y luego me entregaré a la policía. ¿Qué?, exclamó su compañero, que había estado observando la escena con una mezcla de incredulidad y frustración. «Estás loco, no puedes entregarte». Miguel lo miró con una mezcla de lástima y resolución. «Haz lo que quieras», le dijo, «pero yo ya no puedo seguir así. Esto ha sido demasiado». Las sirenas sonaban ya muy cerca, probablemente a solo 1 o 2 calles de distancia. El otro asaltante, maldiciendo por lo bajo, echó una última mirada de desprecio a Miguel antes de salir corriendo hacia el extremo opuesto del callejón, perdiéndose en la noche. Carmen observaba a su hijo con una mezcla de emociones tan complejas que ni ella misma podía descifrarlas por completo. Había dolor, sí, y decepción. Pero también había un destello de esperanza, una chispa de orgullo por la decisión que acababa de tomar. «Vamos», dijo Miguel, ajustando a Toby en sus brazos para poder ofrecer su otro brazo a su madre. «Tenemos que darnos prisa». Juntos, madre e hijo, con el perro herido entre ellos, comenzaron a caminar hacia la salida del callejón. Sus pasos eran lentos, vacilantes al principio, pero ganando firmeza a medida que avanzaban. Justo cuando llegaban a la calle principal, iluminada por las luces de neón de las tiendas cerradas, el primer coche de policía dobló la esquina, sus luces azules y rojas bañando la escena en un resplandor surreal. Miguel se detuvo, respirando profundamente. Miró a su madre, luego a Toby y finalmente a los policías que ya estaban saliendo de su vehículo. «Todo estará bien, mamá», dijo, y por primera vez en años, Carmen vio en sus ojos un destello del niño que una vez había sido. «Te lo prometo». Mientras los policías se acercaban, Miguel dio un paso al frente, aún sosteniendo a Toby con cuidado. «Oficiales», dijo con voz clara y firme, «mi nombre es Miguel Gutiérrez. Necesito reportar un intento de robo y solicitar ayuda médica urgente para este perro». Los policías, claramente sorprendidos por la escena frente a ellos, intercambiaron miradas de desconcierto antes de comenzar a actuar. Uno de ellos se acercó a Carmen, preguntándole si estaba herida, mientras el otro comenzaba a tomar notas de lo que Miguel estaba diciendo. Carmen observaba todo como si fuera un sueño, o quizás una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero a medida que los minutos pasaban y la realidad de la situación se asentaba, comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Mientras una ambulancia llegaba para revisar a Carmen y un oficial se ofrecía a llevarlos a la clínica veterinaria, la anciana no pudo evitar pensar que, a pesar de todo el horror de esa noche, quizás, solo quizás, este podría ser el comienzo de algo nuevo. Un camino difícil, sin duda, lleno de obstáculos y desafíos, pero un camino que, por primera vez en años, madre e hijo podrían recorrer juntos. El silencio en la sala de espera de la clínica veterinaria era opresivo, roto solo por el ocasional tintineo de collares y el suave murmullo de conversaciones preocupadas. Carmen se sentaba rígida en una silla de plástico, sus manos arrugadas entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos por la tensión. A su lado, Miguel se inclinaba hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, la cabeza entre las manos. El olor a desinfectante y a animal enfermo impregnaba el aire, mezclándose con el aroma del café barato que emanaba de una máquina expendedora en la esquina. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras inquietas sobre las paredes de un verde pálido y desteñido. Habían pasado 3 horas desde que llegaron a la clínica. 3 horas desde que el doctor Ramírez, con una expresión grave en su rostro arrugado, había llevado a Toby a la sala de cirugía.
3 horas de un silencio cargado de emociones no expresadas, de preguntas sin formular, de reproches contenidos. Miguel levantó la cabeza, pasándose una mano temblorosa por el rostro sin afeitar. Sus ojos, inyectados en sangre y rodeados de círculos oscuros, se posaron en el perfil de su madre. Carmen miraba fijamente la puerta que conducía a la sala de cirugía, como si su voluntad pudiera hacer que el doctor apareciera con buenas noticias. «Mamá», comenzó Miguel, su voz ronca por el largo silencio. «No», lo interrumpió Carmen sin apartar la mirada de la puerta. «Ahora no, Miguel, no puedo lidiar con esto ahora». Miguel asintió, aunque sabía que su madre no lo estaba mirando. Volvió a hundir la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de años de malas decisiones sobre sus hombros. El tiempo parecía arrastrarse. Cada minuto se sentía como una hora. En la recepción, una joven asistente tecleaba monótonamente en una computadora. El sonido rítmico de las teclas marcando el paso del tiempo como un metrónomo implacable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la sala de cirugía se abrió. El doctor Ramírez emergió, quitándose el gorro quirúrgico y revelando una calva brillante rodeada de cabello gris. Sus ojos, cansados pero amables, se posaron en Carmen y Miguel. Ambos se pusieron de pie de inmediato, la ansiedad evidente en cada línea de sus cuerpos. «¿Cómo está?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. El doctor Ramírez esbozó una pequeña sonrisa. «Toby es un luchador», dijo. «La cirugía fue complicada, tenía algunas hemorragias internas y una costilla fracturada que estaba presionando peligrosamente cerca de un pulmón. Pero logramos estabilizarlo, ahora está en recuperación». Un sollozo de alivio escapó de los labios de Carmen. Miguel, por su parte, sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «¿Podemos verlo?», preguntó Miguel, sorprendiendo tanto a su madre como a sí mismo con la pregunta. El doctor Ramírez asintió. «Pueden pasar, pero solo por unos minutos, necesita descansar». Los guió a través de un pasillo estrecho hasta una pequeña sala de recuperación. Allí, en una jaula acolchada, yacía Toby. El pequeño perro estaba conectado a varios monitores. Un vendaje grueso rodeaba su torso y una vía intravenosa se insertaba en una de sus patas delanteras. A pesar de todo, cuando vio a Carmen, su cola se movió débilmente. Carmen se acercó a la jaula, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Oh, mi pequeño», susurró, introduciendo cuidadosamente una mano a través de los barrotes para acariciar suavemente la cabeza de Toby. «Lo siento tanto». Miguel se quedó atrás, observando la escena con una mezcla de alivio y culpa aplastante. Fue en ese momento, viendo a su madre consolando al perro herido, que la realidad de lo que había hecho lo golpeó con toda su fuerza. Yo hice esto», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Casi mato al perro de mi propia madre». El doctor Ramírez, que había estado revisando los monitores, se volvió hacia Miguel con una expresión de sorpresa. Carmen, sin embargo, no reaccionó, toda su atención centrada en Toby. «Miguel», dijo el doctor Ramírez en voz baja, guiándolo fuera de la sala de recuperación. «¿De qué estás hablando?». Una vez en el pasillo, Miguel se derrumbó. Las palabras salieron de él en un torrente, confesando todo: su adicción, los años en la calle, el intento de robo, el terrible error que casi le cuesta la vida a Toby. El doctor Ramírez escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la comprensión y finalmente a una profunda tristeza. «Hijo», dijo finalmente, poniendo una mano en el hombro de Miguel, «has cometido errores graves, es cierto, pero el hecho de que estés aquí, que hayas traído a Toby, que estés dispuesto a enfrentar las consecuencias, eso cuenta para algo». Miguel levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «¿Cómo puedo arreglar esto, doctor? ¿Cómo puedo...?» Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de pasos acercándose. Carmen emergió de la sala de recuperación, sus ojos rojos e hinchados, pero con una determinación en su mirada que Miguel no había visto en años. «Miguel», dijo,
su voz firme a pesar de la emoción que la teñía. «Creo que es hora de que hablemos». El doctor Ramírez asintió comprensivamente. «Pueden usar mi oficina», ofreció, señalando una puerta al final del pasillo. «Tomaré un café y revisaré a otros pacientes. Tómense el tiempo que necesiten». Madre e hijo entraron en la pequeña oficina. Era un espacio acogedor, con estanterías llenas de libros de veterinaria y fotografías de animales enmarcadas en las paredes. Carmen se sentó en una silla frente al escritorio, mientras que Miguel optó por quedarse de pie, apoyado contra la pared opuesta. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de emociones no expresadas. Finalmente, fue Carmen quien lo rompió. «¿Por qué, Miguel?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué te llevó a esto?». Miguel cerró los ojos, inhalando profundamente. Cuando los abrió, miró directamente a su madre, decidido a enfrentar la verdad por dolorosa que fuera. «Comenzó después de que papá muriera», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Me sentía perdido, enojado. Comencé a juntarme con las personas equivocadas, a buscar formas de escapar del dolor». Carmen asintió lentamente, recordando aquellos días oscuros después de la muerte de su esposo. Había estado tan consumida por su propio dolor que quizás había descuidado el de su hijo. «Al principio era solo alcohol», continuó Miguel. «Luego vinieron las drogas. Antes de darme cuenta estaba atrapado. Necesitaba dinero para mantener el hábito y... bueno, ya sabes el resto». «¿Por qué no viniste a mí?», preguntó Carmen, la angustia evidente en su voz. «Soy tu madre, Miguel. Hubiera hecho cualquier cosa por ayudarte». Miguel soltó una risa amarga, sin humor. «¿Cómo podía? Te veía trabajar día y noche, sacrificándote por mí. Me sentía como un fracaso. No quería ser otra carga para ti». Carmen se levantó de la silla, acercándose a su hijo. Por un momento, Miguel pensó que iba a abofetearlo, y parte de él deseaba que lo hiciera. Pero en lugar de eso, Carmen tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Escúchame bien, Miguel Gutiérrez», dijo con una intensidad que hizo que Miguel se estremeciera. «Tú nunca, jamás serás una carga para mí. Eres mi hijo, mi único hijo, y te amo más que a nada en este mundo». Las lágrimas que Miguel había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Sollozó como un niño, dejando que años de dolor, culpa y vergüenza salieran en un torrente incontrolable. Carmen lo abrazó fuertemente, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hijo. Por varios minutos permanecieron así, abrazados, dejando que el amor y el perdón comenzaran a sanar heridas que habían estado abiertas durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, Miguel se secó los ojos con el dorso de la mano, sintiéndose extrañamente ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Lo siento tanto, mamá», dijo, su voz ronca por el llanto. «Por todo. Por irme, por preocuparte, por lo de esta noche». Carmen asintió, volviendo a sentarse en la silla. «Lo sé, hijo, y te perdono, pero esto no se arregla solo con un lo siento», completó Miguel, volviendo a su posición contra la pared. «Lo sé». «Exactamente», dijo Carmen. «Miguel, necesitas ayuda profesional, y necesitas enfrentar las consecuencias de tus acciones». Miguel asintió lentamente. «Lo sé, ya le dije a la policía que me entregaría después de asegurarme de que Toby estuviera bien». Carmen cerró los ojos por un momento, el dolor evidente en su rostro ante la idea de su hijo en prisión, pero cuando los abrió, había determinación en su mirada. «Bien», dijo, «es lo correcto, pero no estarás solo en esto, ¿me entiendes? Estaré contigo en cada paso del camino». Miguel sintió que su corazón se hinchaba de gratitud y amor. «Gracias, mamá», susurró. En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. El doctor Ramírez asomó la cabeza, una expresión de disculpa en su rostro. «Lamento interrumpir», dijo, «pero pensé que querrían saber que Toby está despierto
y parece estar respondiendo bien al tratamiento. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada de alivio y esperanza. ¿Podemos verlo?, preguntó Carmen poniéndose de pie. El doctor Ramírez asintió. Por supuesto, pero antes... Miguel, hay 2 oficiales de policía en la recepción. Dicen que necesitan hablar contigo. Miguel sintió que su estómago se retorcía con ansiedad, pero asintió. Está bien, iré a hablar con ellos. Carmen tomó la mano de su hijo apretándola suavemente. Iré contigo, dijo con firmeza. Juntos, salieron de la oficina y se dirigieron a la recepción. Los 2 oficiales, un hombre de mediana edad y una mujer joven, los esperaban con expresiones serias. ¿Miguel Gutiérrez?, preguntó el oficial mayor. Miguel dio un paso al frente. Sí, soy yo. Tenemos entendido que desea entregarse en relación con un intento de robo esta noche, continuó el oficial. ¿Es eso correcto? Miguel asintió. Sí, señor. Estoy listo para asumir la responsabilidad de mis acciones. La oficial más joven pareció sorprendida por la franqueza de Miguel. Señor Gutiérrez, tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. ¿Entiende esto? Lo entiendo, respondió Miguel, pero quiero cooperar plenamente. Solo, ¿puedo tener unos minutos más con mi madre y nuestro perro? Prometo ir con ustedes después de eso. Los oficiales intercambiaron una mirada antes de asentir. 5 minutos, dijo el oficial mayor. Estaremos aquí esperando. Miguel y Carmen volvieron a la sala de recuperación. Toby, aunque todavía débil, estaba más alerta. Su cola se movió débilmente al verlos entrar. Carmen se acercó a la jaula, acariciando suavemente la cabeza de Toby. Miguel se quedó atrás, observando la escena con una mezcla de emociones. Ve, dijo Carmen suavemente, sin apartar la mirada de Toby. Él también es tu perro. Con pasos vacilantes, Miguel se acercó. Toby lo miró y por un momento, Miguel temió ver miedo o rechazo en los ojos del perro. Pero en su lugar, vio solo el amor incondicional que Toby siempre había mostrado. «Hey, amigo», susurró Miguel, extendiendo una mano temblorosa para acariciar a Toby. «Lo siento mucho. Te prometo que voy a arreglar las cosas». Toby lamió suavemente la mano de Miguel, como si le estuviera dando su perdón. Los 5 minutos pasaron demasiado rápido. Cuando el doctor Ramírez vino a avisarles que el tiempo se había acabado, Miguel se enderezó, respirando profundamente. «Es hora», dijo mirando a su madre. Carmen asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Estaré aquí», prometió. «Cuidaré de Toby y estaré esperándote». Miguel abrazó a su madre una última vez antes de dirigirse a la recepción. Los oficiales lo esperaban, las esposas ya en sus manos. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la pequeña sala de visitas del centro de rehabilitación, bañando la habitación con una luz dorada y cálida. Miguel Gutiérrez estaba sentado en una silla de plástico, sus manos entrelazadas sobre la mesa frente a él, sus ojos fijos en la puerta. Habían pasado 6 meses desde aquella noche fatídica en el callejón. 6 meses desde que tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. El sonido de pasos acercándose hizo que su corazón se acelerara. La puerta se abrió lentamente, y allí, en el umbral, estaba Carmen. Su rostro, surcado por nuevas arrugas de preocupación, se iluminó con una sonrisa al ver a su hijo, y a su lado, caminando con un ligero cojeo pero con la cola en alto, estaba Toby. Miguel se puso de pie de un salto, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de linóleo. «Mamá», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Toby». Carmen se acercó rápidamente, envolviendo a su hijo en un abrazo apretado. «Oh, Miguel», dijo, su voz ahogada por las lágrimas, «te ves tan bien». Y era cierto. Los meses en rehabilitación habían obrado maravillas en Miguel. Sus ojos, antes apagados y rodeados de círculos oscuros, ahora brillaban con una nueva vida. Había ganado peso, su piel tenía un color saludable y la tensión constante que solía llevar en sus hombros había desaparecido. Toby, mientras tanto, se había acercado a Miguel, olisqueando cautelosamente sus piernas.
Miguel se agachó lentamente, extendiendo una mano hacia el perro. «Hey, amigo», dijo suavemente, «¿me recuerdas?». Por un momento tenso, Toby simplemente lo miró. Luego, con un ladrido alegre, se lanzó hacia adelante, lamiendo la cara de Miguel con entusiasmo. Miguel rió, abrazando al perro con cuidado de no lastimar sus costillas, aún en proceso de curación. «Creo que te perdonó», dijo Carmen sonriendo a través de sus lágrimas. Miguel asintió, acariciando a Toby detrás de las orejas. «Es más de lo que merezco», murmuró. Se sentaron alrededor de la mesa, Toby acurrucándose a los pies de Miguel. Por un momento reinó el silencio, cada uno absorbiendo la presencia de los otros, reconectando después de meses de separación. «¿Cómo has estado, hijo?», preguntó finalmente Carmen, sus ojos escrutando el rostro de Miguel como si quisiera memorizar cada detalle. Miguel exhaló lentamente. «Ha sido difícil», admitió, «pero necesario. El programa aquí es intenso. Terapia individual, terapia de grupo, meditación, ejercicio. Algunos días son más duros que otros, pero estoy progresando». Carmen asintió tomando la mano de su hijo sobre la mesa. «Estoy tan orgullosa de ti, Miguel. Sé que no ha sido fácil». Miguel apretó la mano de su madre, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, mamá, por estar aquí, por apoyarme, por no rendirte conmigo». «Nunca», dijo Carmen con firmeza. «Eres mi hijo, siempre estaré aquí para ti». Toby, sintiendo la emoción en el aire, levantó la cabeza y soltó un suave gemido. Miguel se inclinó para rascarle la barbilla, sonriendo. «¿Y cómo ha estado este valiente?», preguntó mirando a su madre. Carmen sonrió, sus ojos brillando con cariño al mirar a Toby. «Es un luchador, igual que su dueño. El doctor Ramírez dice que su recuperación ha sido notable. Todavía cojea un poco cuando está cansado, pero aparte de eso está casi como nuevo». Miguel asintió, el alivio evidente en su rostro. «Me alegro tanto», dijo suavemente. «He pensado mucho en él, en ustedes dos, durante estos meses». «Nosotros también hemos pensado mucho en ti», dijo Carmen. «De hecho, tengo algunas noticias que compartir contigo». Miguel se enderezó en su silla, su expresión una mezcla de curiosidad y aprehensión. «¿Qué noticias?». Carmen respiró hondo antes de continuar. «Bueno, primero, el juez ha revisado tu caso. Teniendo en cuenta tu cooperación, tu decisión de entrar en rehabilitación y el hecho de que este fue tu primer delito, han decidido reducir tu sentencia». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. «¿En serio cuánto...?» «Si continúas progresando en tu rehabilitación y mantienes un buen comportamiento, podrías salir en libertad condicional en 3 meses», dijo Carmen, una sonrisa esperanzada iluminando su rostro. Miguel se quedó sin palabras por un momento, abrumado por la noticia. «Yo no sé qué decir», murmuró finalmente. «Es más de lo que esperaba». Carmen apretó su mano. «Te lo has ganado, hijo. Has trabajado duro para cambiar tu vida». Miguel asintió lentamente, procesando la información. 3 meses, repitió, como si no pudiera creerlo. Luego una sombra cruzó su rostro. «¿Pero qué haré cuando salga? Nadie va a querer contratar a un exadicto con antecedentes penales». Carmen sonrió misteriosamente. «Esa es la otra noticia que quería compartir contigo. ¿Recuerdas a don Emilio, el dueño del taller mecánico donde trabajaba tu padre?». Miguel asintió, frunciendo el ceño con confusión. «Sí, claro, ¿qué pasa con él?». «Bueno, resulta que don Emilio está buscando un aprendiz, alguien joven que pueda aprender el oficio y eventualmente hacerse cargo del taller cuando él se retire», explicó Carmen. «Le hablé de ti, de cómo has estado trabajando duro para cambiar tu vida. Y está dispuesto a darte una oportunidad». Miguel se quedó boquiabierto. «¿En serio? Pero, ¿por qué? Después de todo lo que he hecho». Carmen sonrió suavemente. «Don Emilio conocía a tu padre, Miguel. Dice que ve mucho de él en ti. Además, cree en las segundas oportunidades. Dice que todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es cómo elegimos levantarnos después de caer». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel. «No puedo creerlo», susurró.
Yo no sé si lo merezco. Lo mereces, dijo Carmen con firmeza. Has trabajado duro para llegar a donde estás ahora. Y seguirás trabajando duro, lo sé. Esta es tu oportunidad de construir una nueva vida, Miguel. Una vida de la que puedas estar orgulloso. Miguel asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo haré, prometió. No los defraudaré, ni a ti, ni a don Emilio, ni a Toby. Y sobre todo, no me defraudaré a mí mismo. Toby, como si entendiera la importancia del momento, se levantó y apoyó su cabeza en el regazo de Miguel. Miguel sonrió, acariciando al perro con cariño. «Sabes», dijo Miguel después de un momento, «he estado pensando mucho durante estos meses, sobre cómo llegué aquí, sobre las decisiones que tomé, y sobre cómo puedo usar esta experiencia para ayudar a otros». Carmen ladeó la cabeza intrigada. «¿Qué tienes en mente?». Miguel respiró hondo antes de continuar. «He estado hablando con mi consejero sobre la posibilidad de convertirme en mentor para jóvenes en riesgo una vez que salga de aquí. Compartir mi historia, advertirles sobre los peligros de las drogas y el crimen, tal vez pueda evitar que otros cometan los mismos errores que yo». Los ojos de Carmen se llenaron de orgullo. «Oh, Miguel», dijo suavemente, «eso es maravilloso. Creo que podrías hacer una gran diferencia en la vida de esos jóvenes». Miguel sonrió, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Eso espero», dijo. «Quiero que algo bueno salga de todo esto, ¿sabes? Quiero darle un sentido a todo lo que hemos pasado». Carmen se levantó de su silla y rodeó la mesa para abrazar a su hijo. «Ya lo estás haciendo», susurró en su oído. «Cada día que luchas por ser mejor, cada vez que eliges el camino difícil pero correcto, estás dando sentido a todo esto». Se quedaron así por un momento, abrazados, con Toby presionando su cuerpo contra sus piernas, como si quisiera ser parte de ese círculo de amor y perdón. Cuando finalmente se separaron, Miguel miró a su madre y a Toby, sintiendo una oleada de gratitud tan intensa que casi lo abrumó. «Gracias», dijo simplemente, su voz cargada de emoción, «por no rendirse conmigo, por darme esta segunda oportunidad». Carmen sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Siempre, hijo mío, siempre». Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera de la ventana, bañando la habitación en tonos dorados y rojizos, los tres permanecieron juntos, una familia reunida, herida pero sanando, enfrentando el futuro con una nueva esperanza y determinación. Miguel sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría días difíciles, tentaciones, momentos de duda, pero mirando a su madre, que nunca había dejado de creer en él, y a Toby, que le había enseñado el verdadero significado del perdón incondicional, supo que podría enfrentar cualquier desafío. Esta noche, en esta pequeña sala de visitas, no era el final de su historia. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades, de redención y, sobre todo, de esperanza. Mientras la luz del atardecer se desvanecía, dando paso a las primeras estrellas de la noche, Miguel hizo una promesa silenciosa. Una promesa a su madre, a Toby, a don Emilio, a los jóvenes que esperaba ayudar en el futuro, y a sí mismo. Una promesa de vivir cada día con gratitud, de trabajar duro para ser la mejor versión de sí mismo, y de nunca, nunca, volver a dar por sentado el amor y la confianza de aquellos que lo rodeaban. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, Miguel Gutiérrez dio el primer paso hacia su nueva vida, sabiendo que no importaba lo que el futuro le deparara, ya no estaba solo. Tenía el amor de su madre, la lealtad de Toby y la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo durante estos meses de rehabilitación. El camino hacia la redención había comenzado, y Miguel estaba listo para recorrerlo, un día a la vez, con la cabeza en alto y el corazón abierto a las posibilidades que le esperaban. Te invitamos a dejarnos tu comentario y ver estas otras historias